No sé tú, pero yo jamás pensé que un simple zapato me iba a partir la vida en dos. Era martes, 19:43 de la tarde. Lo tengo grabado porque justo había terminado de ver el resumen del partido del domingo, ese en el que el Valladolid se dejó empatar como siempre. Estaba solo en casa porque Irene, mi mujer, se había ido a ver una peli con Carla, su amiga del alma desde el instituto. O eso creía yo. Fui a tirar una bolsa de basura al cubo del salón, y ahí fue cuando lo vi. Un zapato. No era mío. Obviamente. Era un zapato de hombre, tipo mocasín, de esos caros, de piel brillante, con la suela casi nueva. Estaba como escondido detrás del sofá, pero no bien escondido. Como si alguien lo hubiera pateado sin querer. Me quedé mirándolo como un idiota durante un buen rato. Lo primero que pensé fue que algún amigo mío se lo dejó el sábado en la cena. Pero no habíamos tenido cena ninguna. La última vez que vino alguien a casa fue hace 3 semanas, cuando vinieron mis suegros, y a mi suegro no le entra ese zapato ni aunque le amputen los dedos. Ahí fue cuando mi cabeza empezó a correr sola. Cogí el zapato. Talla 43. Mi talla. Hijo puta. Lo olí. No sé por qué. Supongo que buscaba algo que me dijera de quién era. Olía a perfume caro, a ese tipo de colonia que no se compra en Mercadona. Y ahí, en la parte interna, bordado, RM. Con letras doradas. Lo apoyé sobre la mesa del salón y me quedé mirándolo como si fuera una bomba. Y lo peor no era el zapato. Era todo lo que ese zapato significaba. Porque Irene llevaba semanas rara. No distante. Más bien lo contrario. Demasiado simpática. Demasiado cariñosa. Me compraba cosas. Se reía con mis chistes, incluso los malos. Me hacía café los sábados por la mañana sin que yo se lo pidiera. Y yo, como gilipollas, pensaba, qué suerte tengo de tener una mujer como ella. Ahora ya no sabía si eso era amor o culpa. Me senté con el zapato en la mano y empecé a recordar. Hace 2 jueves me dijo que iba al dentista. Volvió casi a las 11 de la noche. Me dijo que la habían hecho esperar. El domingo anterior, salió a correr y volvió en taxi, según ella porque se le torció un tobillo. Pero no cojeaba. Y ahora, esto. El zapato. En nuestra casa. En nuestro salón. Ese salón donde yo puse el maldito parquet con mis manos. Donde celebramos nuestras cenas de Navidad. Donde vi a mi sobrina dar sus primeros pasos. Un puto zapato lo ensuciaba todo. A las 21:10 sonó la puerta. Irene, sonriente, con una bolsa de palomitas de microondas en la mano. Preparado para ver la peli, me dijo. Como si nada. Como si el mundo no se hubiera roto hace 1 hora. Le respondí con una sonrisa falsa, muy falsa. No le dije nada. No todavía. Porque algo dentro de mí me decía que si había un zapato, también había un segundo. Y yo iba a encontrarlo. No dormí nada esa noche. Ni un minuto. Me acosté tarde y me levanté pronto, pero en realidad ni me llegué a echar. Me pasé toda la madrugada en el sofá, con la tele encendida pero sin volumen, mirando al zapato encima de la mesa como si fuera a decirme algo. Ella se durmió enseguida, claro, con esa tranquilidad que ahora me daba más rabia que ternura. Antes me gustaba verla dormida con esa cara de paz, ahora me parecía una especie de burla. Yo sabía que algo no cuadraba, pero todavía no podía decir que tenía pruebas. Tenía un zapato, sí, pero ¿y si era de su padre, o de su hermano, o de algún compañero del trabajo al que acercó en coche y olvidó esa mierda ahí? Parecía todo muy forzado, incluso para alguien con la cabeza tan jodida como la mía en ese momento. Pero no me cuadraba. Porque si algo sé es lo que entra y sale de mi casa.
Y ese zapato no estaba ahí la semana pasada. Ni el sábado. Ni el domingo. Lo noté cuando me agaché a recogerlo, ese polvo que todavía tenía de la calle, como si no hubiera pasado más de un día desde que ese tío lo llevó puesto. Al día siguiente fingí normalidad. Me duché, me vestí, desayuné con ella y me fui al trabajo con una calma que me costó horrores. Ella seguía igual de amable, incluso más. Me dijo que me dejaba la comida preparada, que si me apetecía que fuéramos al cine el viernes, que tenía ganas de una escapada a Salamanca. Y yo le seguí el juego. Porque si estaba mintiendo, quería saber hasta dónde era capaz de sostener esa cara. No la miraba como antes. No podía. Cada vez que la veía moverse por la casa, tocando mis cosas, hablándome con esa voz dulce, no podía evitar pensar, ¿habrá estado con otro hace 2 días? ¿Lo habrá traído aquí? ¿Habrá dormido en mi cama? ¿Se habrá reído de mí mientras me creía seguro? Ese mismo miércoles por la tarde me inventé una excusa para salir antes del trabajo. Dije que tenía una migraña, que necesitaba irme. A nadie le extrañó porque yo nunca falto. Me fui a casa directo. Llegué a las 16:15. Sabía que ella trabajaba hasta las 18. La idea me vino de golpe, sin plan previo, si hubo un zapato, debe haber algo más. Algo que no escondió bien. Subí al dormitorio, al armario, revisé su parte, la mía, los cajones, los estantes de arriba. Nada. Repetí el proceso 2 veces. Bajé al salón. Revisé detrás del sofá otra vez, nada más ahí. Abrí el armario del recibidor. Nada. Me sentía ridículo. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Un condón usado? ¿Una nota escrita a mano? ¿Un recibo de hotel? Me estaba volviendo paranoico. Me senté un rato a respirar y fue entonces, por casualidad, cuando giré la vista hacia la estantería del mueble del salón. Un mueble que tiene una puertecita pequeña donde guardamos cosas que nunca usamos. Ahí están las cartas de cuando viajábamos, algún marco roto, pilas gastadas. Abrí esa puerta sin pensar y ahí estaba. Otro zapato. El otro. El par perfectamente colocado junto al primero, como si alguien lo hubiera dejado ahí intencionadamente. Lo saqué y me quedé helado. No solo era el mismo modelo y talla, sino que dentro tenía algo más, una servilleta de un restaurante de tapas, con la dirección escrita a mano por detrás. No era de mi letra. Ni de la de ella. Y no era un sitio que conociéramos. Lo busqué en el móvil. Un bar pequeño en un pueblo a 30 kilómetros. Casi nadie va allí si no es porque lo conoce de antes. Me fui sin pensarlo. No cogí abrigo, solo las llaves, el móvil y la servilleta. Llegué al sitio en menos de 40 minutos. Era un bar de esos con terraza de piedra, mesitas pequeñas y una barra larga con tapas baratas. Entré con el zapato metido en una bolsa. Me senté en una esquina y pedí una caña. Observé. Me fijé en el camarero. Era joven, tendría unos 30. No era él, seguro. Había una mujer mayor, también descartada. Me fijé en las fotos de la pared. Había una, enmarcada, de un grupo de personas en la terraza. La típica foto para redes sociales. Y ahí, entre 4 desconocidos, en una esquina, estaba Irene. Con gafas de sol, el pelo recogido, sonriendo. Pero era ella. No cabía duda. Y a su lado, con el brazo por detrás, un tío con camisa blanca, bien peinado, moreno. El mismo estilo que el zapato. Me levanté. Me acerqué al camarero y le pregunté. Perdona, una cosa. La chica de la foto, la de gafas, ¿es clienta habitual? ¿La de la coleta? Sí, claro,
viene a veces con Raúl, un tipo que vive aquí cerca. Son majos, siempre se sientan en esa mesa de ahí, me dijo señalando una en la terraza. No, por nada. Me sonaba de algo. Le di las gracias y me fui. Temblando. Con el estómago revuelto. Volví al coche, me senté, y ahí fue cuando me di cuenta de que no era una sospecha. Ya no era una idea en la cabeza. No era una posibilidad. Irene me estaba engañando. No con un desconocido, no en secreto total. Lo hacía con alguien que incluso la sacaba en fotos públicas, en un sitio donde se la veía cómoda, habitual. Me sentí estafado. Como si hubieran usado mi cara de tonto para meterse en mi casa, en mi vida, y hacer lo que les daba la gana. Ahora todo tenía sentido. Sus sonrisas forzadas, sus horarios extraños, sus cambios de humor, sus excusas de mierda. Y no era una aventura esporádica. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo. Y ella, mientras tanto, me cocinaba, me hablaba de planes, me ofrecía cariño como si todo fuera real. Volví a casa sin saber qué hacer. Me metí en la ducha con ropa, me senté en el suelo y dejé que el agua me cayera encima durante media hora. No lloré. No me salía. Solo sentía rabia, decepción y algo parecido a vergüenza. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude estar tan ciego? Esa noche, cuando ella volvió a casa, me encontró viendo la tele como si nada. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó cómo había ido el día. Yo le respondí que tranquilo, que por fin había podido descansar. Me miró, sonrió y se fue a cambiar. Y en ese momento decidí que no iba a decirle nada. Aún no. Porque si había jugado conmigo, ahora me tocaba a mí mover ficha. Estuve 2 días más sin decir nada. No porque me faltaran ganas. Las tenía. Me quemaban por dentro. Pero tenía que hacerlo bien. Si iba a enfrentarla, no quería que pudiera salirse con una excusa. No le iba a dar margen para decir que me lo había imaginado todo o que estaba sacando cosas de contexto. Esos 2 días no dormí más de 3 horas en total. Me limitaba a observar. Cada movimiento suyo me parecía falso. Cada sonrisa, cada gesto amable, cada frase cariñosa. Me hablaba de que quería cambiar las cortinas del salón, de hacer una cena con mis padres el próximo fin de semana, de que teníamos que volver a ese restaurante donde celebramos nuestro aniversario el año pasado. Yo la escuchaba con cara tranquila y asentía, pero por dentro me costaba no levantarme y gritarle todo a la cara. No lo hice, porque necesitaba controlar la situación. Sabía que si lo soltaba de golpe, iba a explotar, y no quería perder los papeles. Quería que se sintiera acorralada. Quería que no tuviera escapatoria. La noche del viernes fue la elegida. Cenamos como siempre. Ella preparó un arroz con verduras que le había salido bien. Hablamos poco durante la cena. Yo fingí estar cansado, y ella no preguntó demasiado. Después se sentó en el sofá con su copa de vino y puso una serie que solíamos ver juntos. Me senté a su lado, más cerca de lo habitual. Noté que se tensó un poco, pero se relajó enseguida cuando me acerqué más y puse la mano sobre su pierna. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si pensara que todo estaba volviendo a la normalidad. Como si yo no supiera nada. Esperé unos minutos más. Me levanté y le dije que iba al baño. Fui directo a la habitación, abrí el armario y saqué la bolsa con los zapatos. Volví al salón y los dejé sobre la mesa, frente a ella, sin decir nada. Tardó unos segundos en reaccionar. Miró los zapatos. Luego me miró a mí. ¿Qué es esto?, preguntó, fingiendo que no entendía. Te lo voy a preguntar solo una vez, le dije sin subir la voz. ¿Quién es Raúl? Ella se quedó congelada.
como si no supiera si fingir más o soltarlo todo. Su rostro cambió. Ya no había sonrisa, ni simpatía, ni nerviosismo de los que parecen inocentes. Solo tensión. Miró los zapatos otra vez. Luego bajó la mirada. No sé de qué me estás hablando. Estuviste en un bar con él. Tenéis una foto enmarcada en la pared. La camarera me dijo que vais a menudo. Y esto, le señalé los zapatos, apareció en nuestro salón. ¿De verdad vas a seguir fingiendo? Se incorporó en el sofá, como si necesitara tiempo para ordenar las ideas. Me miró con una mezcla de rabia y defensa, pero no soltó todavía la verdad. Se cruzó de brazos. ¿Me estás espiando? ¿Eso es lo que te preocupa? Respondí sin dudar. Que te haya pillado, no que me hayas estado mintiendo. No te he mentido, dijo casi en automático. No es lo que piensas. Entonces explícamelo, le dije sin moverme. Explícame por qué hay unos zapatos de otro hombre en nuestra casa, por qué mentiste diciendo que estabas con Carla cuando estabas en un bar de pueblo con un tío al que le pasas el brazo por el hombro y sonríes como si fuera el amor de tu vida. No tengo que darte explicaciones si me vas a hablar así, dijo levantándose. No te vas a ir de aquí hasta que me digas la verdad, le dije con un tono que no necesitó gritar. No después de todo lo que he aguantado esta semana. Se quedó de pie, mirándome. Respiró hondo. Y ahí fue cuando su cara cambió por completo. Se derrumbó. Ya no fingía. No intentó negar nada más. No puso excusas. Vale, dijo. Hace un tiempo conocí a alguien. Empezó como una tontería. Unas cervezas. Unas charlas. Me sentía, no sé. Llevábamos tiempos raros tú y yo. Sentía que ya no te importaba nada. Que todo era rutina. Que yo daba igual. ¿Y qué hiciste? ¿Buscar a alguien que te hiciera sentir especial? ¿Mientras me cocinabas y me decías que me querías? ¿Mientras dormías conmigo en la misma cama? No me lo planteé así, dijo intentando sonar calmada. No fue algo planeado. Fue pasando. Y cuando me di cuenta ya estaba metida. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pregunté con la mandíbula apretada. Unos 3 meses, respondió sin mirarme a los ojos. Pero no ha pasado nada más allá de... ¿De qué? ¿De 4 besos? ¿De una cita romántica en un bar de pueblo? Interrumpí sin gritar, pero con los dientes apretados. ¿No te das cuenta de que me has destrozado? No quería hacerte daño, dijo con voz débil. Te lo juro. Pues lo has hecho. Y de la peor forma. Hubo un silencio largo. Ella intentó acercarse, pero me aparté. Me dolía el pecho. No físicamente, no como un infarto. Pero me ardía por dentro. Había escuchado muchas veces eso de que uno no sabe cómo va a reaccionar ante una traición hasta que le toca vivirla. Pues es verdad. No grité. No rompí nada. Pero algo dentro de mí se apagó. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó en voz baja. Todavía no lo sé, le respondí sin mirarla. Pero esta casa ya no es lo mismo. Tú ya no eres lo mismo. No quiero perderte, soltó, y por primera vez la vi con miedo real. No te preocupaste de perderme mientras quedabas con otro, le dije levantándome. Ahora ya no depende de lo que tú quieras. Salí al balcón. Cerré la puerta. Me quedé ahí 1 hora, solo, mirando a la calle. Pensando en todo lo que había construido con ella. En los viajes, en las risas, en las noches de sofá y peli. En las pequeñas cosas. Y como todo eso ahora parecía parte de otra vida. No sabía qué hacer, pero sí sabía que lo que había entre nosotros ya no tenía vuelta atrás.
Esa misma noche dormimos en la misma cama, pero con medio metro de distancia entre nosotros y un muro invisible más grueso que cualquier pared. No la toqué, no le hablé, no apagué la luz. Ella se durmió antes, o fingió dormir, y yo me quedé mirando al techo, con los ojos abiertos y la cabeza llena de cosas que no podía ordenar. Por un momento pensé en hacer la maleta e irme, pero no iba a ser yo el que se marchara de mi propia casa. No después de que me la llenaran de mentiras y de zapatos de otro. Me levanté a las 5 de la mañana, hice café, me vestí y salí a caminar. Caminé sin rumbo durante 2 horas, por calles que conocía de memoria, pero que esa mañana parecían nuevas, porque nada me parecía familiar. Necesitaba calmarme, pero sobre todo necesitaba decidir qué hacer. No podía quedarme quieto. No podía actuar como si esto fuera un problema más que se arreglaba con una conversación y un par de promesas vacías. Lo que ella había hecho no era un error, era una decisión. Repetida. Mantenida en el tiempo. Y tenía que pagar por eso. Lo primero fue recuperar la calma y pensar. No soy impulsivo, nunca lo he sido. Y ahora menos que nunca. No iba a gritar, ni a insultar, ni a montar un escándalo. Iba a actuar con cabeza. Iba a hacer que lo sintiera. Que le doliera. Que entendiera que hay cosas que no se hacen y que cuando las haces, no se borran con una disculpa. Así que decidí usar el arma más potente que tengo, el control. Yo soy organizado, meticuloso, meto todo en carpetas, en cajas, en discos duros. Y ella no. Irene es de actuar sin pensar en las consecuencias. De improvisar. De seguir el impulso del momento. Así que empecé por donde más le iba a doler, su reputación. No me llevó mucho encontrar el perfil del tal Raúl. Lo busqué por el nombre del bar, por la ubicación, por gente etiquetada en esa foto que vi enmarcada. Tardé 15 minutos en tener su cuenta de Instagram y su Facebook. El típico tío que se cree interesante. Fotos de vinos, de rutas en moto, de frases supuestamente profundas sobre disfrutar la vida. Entre sus fotos, 2 donde salía con ella. Ninguna muy explícita, pero suficientes para dejar claro que había más que amistad. Una de ellas me llamó la atención. Era una foto con ella en una habitación. Una cama al fondo. Un vaso de vino en la mesilla. Una botella a medio acabar. Y el detalle más interesante, una camiseta que yo mismo le regalé a Irene hace 2 años. Se la veía de refilón, doblada sobre la silla del fondo. Era nuestra habitación. Habían estado ahí, en mi cama, en mi casa. Ya no era una sospecha. Era una certeza. Y con eso, ya tenía todo lo que necesitaba. Pasé ese sábado ordenando documentos. Accedí a nuestras cuentas bancarias conjuntas y empecé a mover el dinero a mi cuenta personal. El 80%, poco a poco, sin que el banco detectara movimientos extraños. Lo demás lo dejaría ahí como cebo. Cambié las contraseñas de todo, correo, cuentas de ahorro, el gestor de archivos compartido que usábamos para cosas de la casa. Hice copia de seguridad de todo lo que podía incriminarla, las fotos del bar, los zapatos, la conversación grabada con el móvil en el salón cuando la confronté, donde ella confesaba todo. Lo edité, lo dejé limpio, con buena calidad de audio, y lo guardé en una carpeta oculta en la nube, con acceso restringido a mí y a 2 amigos míos en los que confío ciegamente. No porque pensara usarlo en público, sino por si algún día me hacía falta para protegerme legalmente. Si esto terminaba mal, y ella intentaba quedarse con algo que no le correspondía, yo tendría pruebas de sobra. Lo siguiente fue más personal. Algo que sabía que iba a dolerle más que todo lo anterior. Irene tiene una relación muy cercana con sus padres. Son de los que creen en las apariencias, en el que dirán, en la imagen de familia perfecta. Ella los ve cada domingo, come con ellos,
les cuenta todo, excepto esto, claro. Así que redacté un correo con toda la información, sin insultos, sin drama, solo con hechos. Les expliqué que su hija me había estado engañando durante meses, que había traído a otro hombre a nuestra casa, que había mentido con total frialdad, y que yo no pensaba quedarme callado. Adjunté las fotos, la transcripción del audio, y les pedí que no me respondieran si era para justificarla. Que solo quería que supieran la verdad. Lo mandé desde una cuenta que tengo solo para emergencias, sin nombre ni firma, para que no pudiera decir que fue un ataque de rabia. Solo hechos. Ni una palabra más. Esa noche cenamos otra vez juntos, pero no hablamos. Ella intentó sacar conversación, pero le respondí con monosílabos. No por rabia, sino por estrategia. Cuanto más silencio, más nerviosa se ponía. Y cuanto más nerviosa, más empezaba a mostrar su verdadero carácter. Al día siguiente, el domingo, a las 10 de la mañana, su móvil no paraba de sonar. Eran sus padres. Supongo que ya habían leído el correo. Ella no me lo mencionó. Me miró con una mezcla de miedo y sospecha, pero no dijo nada. Por dentro sabía que yo había hecho algo. Que había empezado algo. Pero no podía probarlo. Y eso la estaba matando. Me pidió que habláramos por la tarde. Acepté, con una sonrisa tranquila, como si estuviera todo bien. Antes de esa conversación, fui a ver a un abogado. Un amigo de la familia, discreto y eficaz. Le conté todo, con pruebas en mano. Me dijo que lo tenía muy fácil. Que con la documentación que le entregué, podía pedir el divorcio con causa, y que eso, sumado a la infidelidad demostrada, me permitía quedarme con la casa, con la mayoría de los bienes, y sin pagar un euro de compensación. Le dije que empezara los trámites, pero que no notificara nada todavía. Quería decírselo yo primero. A la cara. Sin filtros. Y quería ver cómo reaccionaba. Volví a casa a las 5 de la tarde. Ella estaba sentada en el sofá, con cara de no haber dormido nada. Me ofreció un café. Lo acepté. Me senté frente a ella. Nos miramos sin decir nada durante un rato largo. Y luego, sin levantar la voz, se lo dije todo. Nos sentamos uno frente al otro sin tocar el café. Ella cruzó los brazos como si quisiera protegerse de algo que ya sabía que venía. Yo no me moví, ni miré el reloj, ni intenté suavizar lo que iba a decir. No había nada que suavizar. Había tenido toda una semana para pensar, para planear, para sentir todo lo que tenía que sentir y para decidir cómo quería cerrar esto. No quería gritar, no quería insultar, no quería que esta conversación se convirtiera en otra escena más. Solo quería dejar todo claro, punto por punto, sin espacio para interpretaciones ni versiones alternativas. Le dije que ya había hablado con un abogado, que tenía pruebas más que suficientes, que ya había sacado la mayoría del dinero de nuestras cuentas y que me iba a quedar con la casa. Le aclaré que no iba a permitir que se presentara como víctima ni como alguien confundida que cometió un error pasajero. Le dije que no pensaba quedarme callado ni protegerla del juicio de los demás, porque ella no tuvo ningún reparo en mentirme en mi propia cara durante meses. Que si había elegido construir una mentira, ahora iba a tener que vivir con las consecuencias. No reaccionó de inmediato. Me miró durante unos segundos, como si no entendiera que todo eso iba en serio. Luego apretó los labios y respiró hondo, como si necesitara contener las palabras que se le estaban acumulando en la boca. ¿Vas a destruirlo todo así?, preguntó, con una mezcla de sorpresa e indignación. ¿No podemos hablarlo de otra forma? ¿Qué parte no te ha quedado clara?, le dije sin levantar la voz. Tú lo destruiste, no yo. Lo hiciste el día que decidiste meter a otro hombre en nuestra cama, en nuestra casa, mientras yo estaba en el trabajo creyendo que todo estaba bien.
No fue así, dijo, pero no sonaba convencida ni de lo que decía. Claro que lo fue, le respondí. Te vi en las fotos, en la habitación, con tu copa de vino y tu cara de esto es normal. No me cuentes que no pasó nada, porque no me interesa. Ya no me importa el grado de la traición. Lo que importa es que me mentiste durante semanas, con la misma voz con la que me decías que me querías. Llevábamos meses mal, dijo, ahora con un tono más duro. Tú estabas distante, pasabas más tiempo con tus cosas que conmigo. Me ignorabas. ¿Y eso justifica acostarte con otro? ¿Invitarlo a esta casa? ¿Mentirme a la cara? ¿Decirme que estabas con Carla mientras te ibas con ese tipo a tomar vinos y a hacerte fotos en bares donde te conocen por tu nombre? No lo justifica, pero lo explica, respondió con firmeza. Me sentía sola. Necesitaba sentir que alguien me veía. Que todavía le importaba a alguien. Podrías haberlo hablado conmigo, dije sin moverme del sitio. Podrías haberme dicho que estabas mal, que necesitabas algo diferente, que querías arreglarlo o incluso que querías dejarlo. Pero decidiste traicionarme. Y ahora no me pidas comprensión porque no me queda ni un gramo. Se hizo un silencio largo. Ella bajó la vista y por un momento pareció que se iba a romper, pero se mantuvo entera. Como si ya hubiera llorado todo lo que tenía que llorar en los días anteriores. Cuando volvió a hablar, su tono era distinto. Ya no suplicaba ni se justificaba. Era como si aceptara que ya no había marcha atrás. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué quieres que haga? Te vas a ir de esta casa, le dije sin dudar. Tienes hasta el viernes para encontrar un sitio. No voy a echarte esta noche ni voy a dejar que duermas en la calle, pero no vas a seguir aquí como si no hubiera pasado nada. El abogado ya tiene todo preparado. Si no firmas, lo haré yo por vía judicial. Pero esto se acabó. No quiero que terminemos así, dijo en voz baja. No te importa cómo terminamos, le respondí. Si te importara, no habrías hecho lo que hiciste. Yo no voy a fingir. No voy a hacer como si esto fuera una crisis más. Para mí no hay vuelta atrás. No confío en ti. No quiero estar contigo. Y no voy a quedarme en una relación donde soy el último en enterarse de todo. ¿Y todo lo que construimos? Preguntó como último intento. ¿Todo lo que vivimos? Se fue a la mierda el día que decidiste que era buena idea sentarte en una terraza con otro tipo mientras me mentías por WhatsApp. El día que pusiste tu ropa interior en mi cama para otro. Ahí se acabó todo. Volvió a quedarse en silencio. Esta vez no había respuesta. No había argumento que pudiera usar. Me levanté, fui a la habitación y empecé a sacar sus cosas del armario. No tirándolas, no rompiendo nada, simplemente sacándolas y poniéndolas en bolsas. Ella entró detrás de mí y se quedó en la puerta mirándome. ¿Ya está? ¿Así se acaba? Ya se acabó. Solo faltaba decirlo en voz alta. No discutió más. No lloró. No intentó detenerme. Se fue al salón y se sentó en silencio. Yo seguí ordenando todo durante más de una hora. Luego salí de casa y me fui a casa de mi hermano. Le conté todo, sin filtros. Le pedí que me dejara quedar unos días para no verla, para no compartir el mismo techo. Me dio las llaves sin preguntar nada más. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Irene. Me decía que iba a irse a casa de sus padres, que no quería alargar esto más de lo necesario, que firmaría lo que hiciera falta. No respondí. No hacía falta. Ya no quedaba nada más por decir. Han pasado 3 semanas desde que Irene salió de la casa. El viernes que le di como plazo no hizo falta empujarlo, se fue 2 días antes, sola, sin decir nada más. Me dejó las llaves encima de la encimera y una nota que ni leí entera.
La vi doblada, con mi nombre escrito en la parte de arriba, la abrí, leí las 3 primeras líneas, y la rompí. No quería explicaciones tardías ni despedidas emocionales. No me interesaba saber cómo se sentía, ni qué había pensado, ni si tenía remordimientos o no. Ese tiempo ya había pasado. Ahora solo me interesaba recuperar mi espacio y mi estabilidad. Volví a casa el mismo viernes por la tarde. La encontré limpia, ordenada y sin rastros de ella. Había vaciado el armario, se había llevado su escritorio, sus libros, algunos cuadros, la cafetera esa que le gustaba tanto y hasta sus cojines del sofá. Me pareció bien. Cada cosa que faltaba era algo menos que me recordaría a ella. Abrí las ventanas, ventilé, cambié las sábanas, puse música. No para sentirme mejor, sino porque quería recuperar la rutina. Quería que ese lugar volviera a ser mío. Me preparé una cena sencilla, me senté en la mesa y comí solo, sin pensar demasiado. Dormí con la puerta del dormitorio abierta, algo que no hacía desde que vivíamos juntos. No fue una gran noche, pero fue la primera noche tranquila en mucho tiempo. Las semanas siguientes fueron un poco raras. No tristes. Raras. Como si todo estuviera demasiado en silencio. No por la falta de ruido literal, sino porque no había más tensión. No había que fingir, ni pensar que estaba ocultando la otra persona, ni revisar horarios ni mentiras. Me levantaba, iba al trabajo, comía, volvía a casa, y todo era predecible. Por primera vez en meses, podía mirar el móvil sin temor a encontrar algo desagradable. Podía abrir el armario sin ver ropa que no era mía. Podía sentarme en el sofá sin preguntarme si alguien más había estado ahí antes que yo. Me encontré con algunas personas que sabían lo que había pasado. Algunos amigos, compañeros del trabajo, incluso algún vecino que se había enterado por la familia de Irene. No fui contando nada, pero tampoco lo escondí. Si alguien preguntaba, respondía con la verdad. Sí, nos separamos. Sí, fue por una infidelidad. No, no hay vuelta atrás. No quiero más explicaciones. Y así fui marcando los límites. Porque una cosa que aprendí en todo este proceso es que uno no tiene por qué disimular cuando le hacen daño, pero tampoco tiene por qué convertirlo en espectáculo. Lo viví como lo viví, tomé decisiones que para algunos pueden parecer frías, pero fueron las que me permitieron recuperar el control. No hice nada que no fuera justo. No volví a hablar con Irene. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de reconciliación. Nada. Creo que ella entendió que había cruzado una línea que no se puede deshacer. Que hay cosas que no tienen reparación. Y eso me hizo todo más fácil. Porque el peor escenario para mí habría sido tener que escuchar disculpas falsas, excusas sobre el momento, sobre la confusión, sobre lo que faltaba en la relación. Yo no necesitaba a alguien perfecto, ni constante, ni emocionalmente disponible a todas horas. Solo necesitaba una persona leal. Y eso fue lo único que no me dio. Lo más difícil no fue perdonarla. Porque no la perdoné, y tampoco lo necesito. Lo más difícil fue reconocer que el amor no basta. Que por mucho que uno quiera a alguien, si esa persona decide destruir la confianza, ya no hay base para seguir. Lo entendí después de verla mentirme con tanta naturalidad. Después de ver cómo podía contarme cosas cotidianas mientras mantenía otra vida a mis espaldas. Eso me hizo darme cuenta de que el problema no era yo. Ni mi carácter, ni mi rutina, ni mi forma de ser. El problema fue su falta de respeto. Su elección de no hablar antes, de no ser honesta cuando todavía tenía la opción de serlo. A veces me preguntan si echo de menos algo. Supongo que sí, ciertas costumbres, ciertos momentos. Pero no a ella. No a lo que se convirtió. Echo de menos tener a alguien con quien comentar una serie por la noche,
o con quien discutir si pedimos pizza o cocinamos. Echo de menos ciertas cosas que hacíamos juntos, pero no porque fueran con ella, sino porque eran parte de una vida compartida. Ahora estoy solo, y eso también tiene su parte buena. Hago lo que quiero, cuando quiero, sin tener que consultar ni justificar nada. Me estoy reencontrando con cosas que había dejado de hacer. Leer tranquilo, salir a caminar sin destino, hablar con amigos que había descuidado. No estoy en mi mejor momento, pero sé que estoy yendo hacia algo mejor. Una de las cosas que más me costó aceptar fue que se puede pasar de querer compartir toda la vida con alguien a no querer volver a verlo nunca más. Y no porque uno se vuelva frío, sino porque llega un punto en el que el respeto es más importante que el cariño. Me costó entenderlo, pero una vez que lo aceptas, se vuelve más fácil respirar. He empezado a poner orden en otras partes de mi vida. Cambié el salón, pinté una pared, saqué cosas que no usaba, hice limpieza general. No por hacer borrón y cuenta nueva, sino porque necesitaba ver algo distinto cuando me despertara cada día. Algo que no me recordara a lo anterior. No quiero reconstruir sobre lo viejo. Quiero construir algo distinto. Sin prisa. Sin expectativas absurdas. Solo con calma. No sé si volveré a enamorarme, y la verdad es que ahora mismo no me preocupa. Lo que tengo claro es que no voy a tolerar nunca más una falta de respeto disfrazada de crisis personal. Ahora tengo muy claro que quien engaña una vez con frialdad, lo hace porque puede. Porque quiere. Y porque cree que puede salirse con la suya. No voy a permitir que eso vuelva a entrar en mi vida. Prefiero estar solo a tener que dormir con la duda cada noche. Si alguien está pasando por lo mismo y lee esto, le diría que no espere el momento perfecto para actuar. Que el dolor no se va, pero tampoco dura para siempre. Que la decisión difícil es la que te devuelve la dignidad. Y que cuando uno recupera el control, recupera también la paz. Y eso, al final, es lo único que realmente importa.